Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro querido Cafle. Conversemos a fuego lento. Aquí Alfredo y mi amigo Alessandro, conocidos como Ale y Alfred, para los Es amigos. al. Alf. ¿Cómo está, Ale? Bien, bien. Acá feliz. Bueno, semana agotadora por acá. He dormido bien poco porque felizmente he tenido harto trabajo. Pero, bueno, con la energía para el café y de ahí yo creo que ya se me desenchufó la cabeza esta mañana. Sí, ¿Tú qué tal? yo estoy al revés que tú. Esta semana he estado como súper lento. Se me acabaron un par de proyectos, así que estoy ahí abierto a que alguien me llame y me diga, quiero estar contigo, quiero trabajar contigo, por favor, quiero pagarte. Tengo los bolsillos llenos de plata. Necesito pagarte ahora. Claro, necesito pagarte. Weón. Tengo los bolsillos llenos de dinero y lo quiero compartir contigo. Pero bueno, Eso. hoy nos compra un tema muy interesante y eso es salud para el alma. Esos temas que Así nos es. gustan y que no llegan a ninguna parte a veces, pero lo importante es que parten, Eso. ¿no es cierto? Así que nada, les damos la bienvenida a todos los que nos van a escuchar a partir de ahora, nuestro nuevo café. Y recordarles que Conversemos a Fuego Lento es un bar virtual, ¿cierto? Es una forma de... Es un bar virtual, no hace falta quizás tener un trago para la próxima, ¿no? Como Sí. un chopito, Tecito. a puros té nos vamos. Es un bar virtual donde la idea, como siempre hemos dicho, es tan importante como su propia contradicción. Nos encanta contraponer cosas. Donde conversamos solamente por el amor a conversar, somos muy habladores. Suena feo habladores, pero somos habladores. Y lo más importante es que no somos ni filósofos ni eruditos en ciencias humanas. Así es, Así así es. es. Simplemente les invitamos a desafiar los estereotipos, siempre ahí intentando pelearse con lo establecido, no por el hecho de pelearse, sino que estamos llenos de prejuicios, pelearse contra los ecos cognitivos, las dicotomías, lo binario, ¿verdad? Cuando se habla del objetivo. ¿Existe la objetividad? Yo no lo creo. Así Mm. que les invitamos a desafiar eso para develar los bordes de las cosas que generalmente no vemos, porque siempre nos quedamos donde nos pusieron. Que salgamos a ver los bordes que hay ahí. Que me da risa la Eso es palabra cafecito. borde, weón. Tenía compañeros que antes le decían, oye, este compadre es muy borde. Borde. Es como un adjetivo calificativo bien peculiar. Si alguien te dice a ti, puta, el Ale que es borde, ¿cómo te lo tomas? ¿Como un piropo o como un insulto? Claro, suena como. Es que un borde es algo que está en el extremo, pues, entonces Mm, suena como extremo. mm. Entonces, generalmente, Extremista. algo extremo es algo malo. Ajá. Mm, sí. ¿Quién habrá dicho que eso es Todo en malo? exceso es malo, po. Todo en exceso es malo. Pero a veces el exceso es necesario para darte cuenta que era innecesario. Pero bueno, Lo que es necesario es bueno. partamos con el tema mejor. Ahora ya. Sí, porque no Oye, somos tan buenos bueno, para hablar cosas. ¿y cuál es el tema entonces? ¿Por qué vamos a estar Hoy es hablando hoy cierto, día? hoy día vamos a estar hablando de algo bien peculiar y bien interesante y lo estuvimos un poco pre-conversando con aquí con el Ali y dijimos, wow, qué buen tema es este. Vamos a poner sobre la mesa de nuestro querido bar el... Partamos con la palabra individualismo, porque al final es un tema que a algunas personas les suena como incluso provoca escozor, así como, uff, qué incómodo escuchar esa palabra. ¿Cómo la sentís tú? ¿La Casi abrazas? como el- siempre que partimos un tema en el café decimos que vamos a hablar de un tema interesante y es como, claro, si escogimos temas que nos parecen interesantes para hablar. Sí, pero no siempre Oye, para individual. solucionarlo, porque una cosa es hablarlo y otra cosa es llegar a una conclusión que diga, oh, sí. Pero Sí, generalmente nos yo te llevamos diría que nunca sorpresas. solucionarlo. Pero a veces nos llevamos sorpresas, porque nos empezamos a divagar y a cafrear en nuestro cerebro y decimos, wow, qué buena idea esa. Y Buena idea, sí. Yo encuentro que el café es medio terapéutico, weón. Al menos individualista lo digo, como que es una terapia para mí mismo. No sé si a ti te hace peor conversar conmigo o mejor, pero Sí, termino yo terapiado. el otro día hablando de psicólogos y terapias, estaba hablando con mi terapeuta yo le decía, ¿sabes qué? Una de las cosas, no, perdón, me preguntó qué me producía calma.
una pregunta bien sencilla y me dejó en blanco. ¿Qué me produce calma? Y me vino a la mente justamente el verbo conversar. Porque Mira, yo creo que a ti te pasa lo mismo, en el sentido de conversar con uno mismo, uno lo hace apenas despierta en la mañana, incluso durmiendo a veces uno conversa con uno mismo, pero uno despierta en la mañana y ya estás hablando contigo. Los que tenemos como un mundo interior demasiado vasto y que estamos acostumbrados a hablarnos al espejo a menudo, pero cuando tú eso lo llevas a otro, sobre todo un par en este caso como contigo, puta, que es bacán conversar ese tipo de realidades junto con alguien que es similar, po. mm, Mira, y ahí empezamos a conectar de a poquitito lo el contrario y concepto de lo colectivo, porque 2 más 2 suman 4, 4 más 4 suman 8 y así se empiezan a juntar personas que comparten cosas en así común. es. Dos o más. Dos o más. Oye, dame un segundo, querido, solamente para saludar Uno. al chat. Acá, Pura Vida Sapiens, Pedro Kun y el Pancho Barrera ya están saludándonos ahí en el chat, así que bienvenidos también y esperamos que se siga sumando gente y si no, la grabación queda disponible ahí para el universo entero. Así que muchas gracias también ahí, por supuesto, al equipo de GoSapiens, como siempre, nuestra familia extendida que nos permiten estar hoy día en vivo aquí. Hoy tú preguntáis por el individualismo, Alfredo, Eloy. Sí. Y el individualismo, por lo que puedo encontrar en cuanto a definiciones, es la tendencia a pensar y a obrar con independencia de los demás, ¿ya? O sin sujetarse a normas generales. ¿Sí? Es valorar explícitamente la dignidad, los derechos y los intereses de los individuos con respecto a los grupos, o sea, por sobre los grupos. Pero yo lo resumiría como pensar en ti mismo solamente, ¿no? Claro. ¿Qué tal esa definición? ¿Te hace sentido? Sí, que me rayaba porque cuando tú dijiste orar, nada que ver, ¿ah? No puedo evitar comparar qué es lo que significa orar en otros contextos. Así que me imaginé el otro contexto, de que me fui por otro rama, perdón. Bueno, el obrar como defecar es un acto muy individual, po. Individual. Sí. Claro. Primero porque hay muchos actos que los seres humanos eh, no nos pueden ayudar, ¿verdad? Solo los podemos hacer nosotros mismos, como comer. Nadie puede comer por nosotros, nadie Sí. puede cagar por nosotros, tenemos que cagarnos. A lo mejor necesitamos ayuda por un problema de salud, qué sé yo, pero en general tiene que salir de nuestro cuerpo, procesarse en nuestro Sí. cuerpo y todo eso. Es ¿Mm? interesante incluso hacer el ejercicio de que toda la gente obra, para no usar esa palabra tan vulgar que usaste hace un par de segundos atrás. El ¿Ya? Papa, la Cecilia Boloco, todos cagan. Todos pasan por ese momento de relajo para el cuerpo. Es como un mini spa, esa sensación después de... Ya, mejor, sé que me quedo callado. Vamos a Sí, terminar pero chacreándolo. hay que, bueno, hay que eliminar la cacafobia, Sí, es algo la tan natural. coprofobia. Sí, es parte de uno. ¿Qué más Está natural bueno. que eso? ¿Qué Tú más natural? mencionaste el individualismo, pero yo antes de eso tengo como una... No es confusión, ¿eh? Pero tengo una inquietud entre lo colectivo y lo comunitario, weón. Que son dos palabras que me dan vuelta en la cabeza y que a veces no sé cómo... Tiendo a sentir de que una es una cosa, pero cuando aparece esta otra palabra, me confundo en el sentido de cuál será la... ¿Qué significa cada una? ¿Tú te lo has puesto a comparar? Lo Claro, tú colectivo lo decís versus... como pensando en cuál sería como el antónimo de individualismo en el fondo. Claro, porque en el fondo el antónimo de individualismo uno podría decir que es comunitario, algo colectivo, pero al final pueden ser las dos cosas, O claro, ninguna, o po. Bueno, ninguna. siempre que hablamos de los antónimos, a mí me gusta siempre pensar lo primero es negar el objeto que se tiene nomás. Como, lo contrario a individualismo es el no individualismo. Mm, Y tendrá distintos apellidos de acuerdo a su contexto. Sí, de acuerdo a lo de comunitario y colectivo, para mí lo más fácil es pensar en comunitario porque evidentemente la raíz está a la vista, ¿no? Que es común, el bien común. común, claro. La comunidad son individuos que tienen algo en común. Mm. Y lo Y lo colectivo parece... colectivo, mm, claro, por lo tanto lo colectivo no necesariamente tiene que ser algo en común, podría ser como algo más práctico. Hagamos algo colectivo, pero no necesariamente tiene que ser pensado con un bien en común.
Tal cual, más pragmático, pues Es más, más pragmático, tiene un objetivo más acotado quizás, ¿no? Es como claro. cuando uno toma el colectivo, pues, cuando Apunta a un objetivo, sí, existen los colectivos, sí, pues existen los colectivos todavía, sobre todo en regiones. Tú tomáis un colectivo, ¿qué es eso? Es un cierto. auto Está que bueno. va para una dirección, pues. Sí, Entonces, o en lo Argentina le único que dicen te colectivo a los compartí, buses, sí. Pero no necesariamente la pero gente que se sirve sube igual. ahí comparte, son afines o comparten proyectos de, no sé, de vida en común, sino que comparten el objetivo, porque todos van de un lugar a otro, al mismo lugar. Todo, claro, todos van a Buena, algún punto sí, de la ruta. sí, sí. Me encantó, sí. Sí. Entonces, colectivo es más práctico, O sea, en más el fondo la práctico. persona que bautizó a los colectivos como colectivo, puta que era sabio, weón. Sabía esta conversación la de haber tenido antes de que Sí. nosotros, y después Alguien bautizó, alguien bautizó bautizó el colectivo a partir de un café. a partir de un café, weón. Sí. Sí. Oye, pero ¿sabes qué me pasa con lo comunitario? Que yo no termino de entender si lo comunitario es más colectivista o más individualista. Porque si tú te juntas con puras personas que son como tú, y en el tema de lo comunitario parecía ser que es más fuerte esa relación, ¿verdad? Mm. Ese parecido, entonces es como como el completo de Talca, pues, weón. ¿Cachai? Es un individuo más grande nomás, pues, son puros weones iguales. Es una comunidad de individuos que todos Como son una iguales. comunidad Pero individualista. sí, pero al final terminan siendo todos iguales o tienden a ser iguales. Yo no sé si crea tanto en lo comunitario, weón. Si lo pongo en palabras bien pragmáticas, así, muy Alfred el comentario, pero me cuesta pensar en un, ¿cómo lo digo? Como salga, ¿no? Es como, me cuesta pensar en una sociedad comunitaria, weón, porque la siento como casi utópico, perdón, casi utópica. Por lo mismo, un poco lo Claro, mismo que estás diciendo tú. Suena lindo. Así, para escribir una novela así romántica, idealista del siglo XIX, genial, ¿cachai? Pero la realidad es distinta, po, porque todas las personas son diferentes. Y aparte que uno como ser humano tiende a pensar en que uno es el centro del universo. claro. Sí, yo no sé si suena tan lindo, weón. Es lo que hablábamos delante, Sí. porque el tema de los extremos, ¿cachai? Que tú decías, y algunos extremos son necesarios. En este caso, este extremo no creo que sea necesario, porque donde todos seamos iguales y como que pasan los animales saltando, como, ¿cachai? Como, Mm, eh, pero eso es irreal, es demasiado ficticio al final, sí. ¿no? Como que, bueno, esta idea que te compartí hace un rato antes de subirnos, ¿no? Como si el colectivismo, digámoslo, a ver, no, digamos que lo contrario individualista entonces es comunitario más que colectivista, ¿verdad? Sí, sí. Porque el, porque el colectivo es como más funcional en el Es fondo, es una funcional. agrupación, digamos, con un objetivo. Acá estamos hablando de algo más de trasfondo. Entonces, el individualismo en una esquina y el comunitarismo, la comunidad en el otro, pareciera ser que ambos niegan la diferencia, ¿no? Sí. El individualista, el individuo niega que la gente sea diferente a él o a ella, y el que es parte de una comunidad solamente reconoce a esa comunidad como legítima y niega las que son diferentes a aquellos individuos que son iguales a él. A ver, por lo tanto, ya no es Entonces, una línea, pues si lo miráis de la forma en que lo estáis, como que se empieza a curvar. claro, por el final uno mira como que estuviera enfrente y en realidad está como atrás tuyo y está pegado. Está Es como que pegado. fuera el círculo que se Es como junta un en un círculo que se punto. junta abajo, claro. Sí, Como esa gente de cachado que dice, bueno, tuve un cambio radical en mi vida, tuve un giro en 360 grados. Y decís, pero weón, esa weá es quedar donde mismo. ¿Cachai? cambio radical en mi vida. Un giro en 360 grados. Y queda ahí donde mismo, sí. Entonces el O cambio un no fue cambio tan radical radical. ir a ser en 180. Un cambio radical sería, claro, tal cual. Sí. Qué interesante el uso de las palabras, ¿no? Mm, Así es. sí, Ya, a mí me buena, pasa tenemos lo una primera mismo. Sí, conclusión. es un primer punto súper bueno, ¿no? Sí. O sea, a mí la otra palabra que me llega a la cabeza cuando hablamos mientras te escuchaba, es el hecho de la tribalidad. Que la comunidad generalmente, y un poco me quedé pensando como en dos cosas al mismo tiempo, pero una de esas cosas es que es el concepto de tribus. Porque si me pasa porque te lo comentaba incluso también hace un ratito, que generalmente cuando uno saca un poquito de estos temas a la mesa en distintas conversaciones,
sale como esta idea, pero Alfredo, siempre el ser humano es tribal. Siempre va a necesitar de otra persona, siempre va a necesitar aclanarse, siempre va a necesitar vincularse con otros. El concepto de ermitaño o de la persona que vive sola, eso es como, es anatural, antihombre, antihumano, ¿cachai? Entonces, claro, ok, digo, te compro esa definición, pero al final no se puede hablar de una gran tribu donde todas las personas del planeta sean una sola tribu, sino que va a ser como miles y millones de pequeñas tribus. ¿Cómo se relacionan entre sí si cada persona o miembro de esa tribu, como tú dijiste recién, va a sentir de que su tribu es la única realidad y la que dice la verdad? Entonces al final terminan peleándose tribu con tribu y no sé si eso sea malo, que se agarren a combo y batalla hasta se maten, porque al final es como en la naturaleza ocurre eso siempre. Mm. Los elefantes marinos, los leones, eh, en Los el, leones marinos, los leones marinos, los leones en el África, los elefantes que no son marinos. claro, tienen su clan, todos tienen su clan y lo defienden a muerte. Entonces viene otro que es igual, comillas, a él y no lo dice, hoy somos iguales, juntemos las tribus y hagamos una gran tribu. Se matan hasta que una de las dos perdure. Entonces uno podría decir, ¿qué es más normal? El mundo natural, que digamos, se supone que es perfecto, versus el mundo que el ser humano creó, en donde prácticamente nos obligamos a que nos amemos entre todos. Mm. Claro, bueno, dos cosas quizás, como una, Mm, lamentablemente el ser humano incorpora como el concepto del bien y el mal en su manera de ver las cosas, ¿no? La mm, ética. Entonces, por más natural que sea las manadas matándose unas a otras, weón, y eso generando el ciclo de la vida, el ser humano ya no puede hacer eso. Diría cualquier persona que no sepa que en el mundo está quedando la cagada, que está lleno de guerra, weón, lo que está haciendo Israel con Palestina, etcétera, etcétera, ¿verdad? mm. Pareciera que ser que somos más tribales de lo que pensamos de todas formas. Sí, Pero pues, lo otro que me interesa más es el tema que dijiste, ¿no? Esta contraposición entre lo natural y lo humano. sí. Y no es así. El humano, creo yo, digamos, el humano es parte del mundo natural. Finalmente los humanos somos naturaleza, como decía un profe, Mm, eh, somos naturaleza teniendo una experiencia humana. ¿Cachai? Entonces, de repente también queremos distanciarnos demasiado de la naturaleza mm. y creo que eso también trae muchos de los problemas que tenemos hoy día, pero no es tan así, po. Porque si nosotros asumimos que somos parte de esa naturaleza, ¿por qué entonces nos genera eh, conflicto ver que una tribu se esté bombardeando a otra? Sí, pues, uno pareciera ser natural, pero igual nos Mm. afecta. Entonces, de alguna u otra forma está como ese sentir humano. ¿Cómo fue la frase que te dijo tu profe? Somos naturaleza teniendo Somos, una experiencia humana. claro, somos naturaleza teniendo una experiencia humana. Yo creo que la experiencia humana es tan compleja que al ser tan compleja, muchas veces es preferible vivirla de manera inconsciente. Porque cada vez que en el fondo tú te vuelves consciente de esa naturaleza o de esa experiencia humana, llegamos a conversaciones como esta. Y no sé si muchas personas terminarán cafleando. Mira, Prefieren... acá en el chat nos llega una pregunta a propósito de gente que está cafleando con nosotros en vivo. Pura Vida Sapiens, que me imagino que es Javier, dice, ¿la colonización es natural? ¿Existe en la naturaleza? Está buena. La Y yo le sumo colonización, la colonización, sí. Pienso, tiene como una colonia de hormigas, no sé por qué. yo tengo una respuesta, pero ¿qué te acordaste Dale, tú? dispara, ¿Sí? dispara, Es dispara. que justamente me acordé de las hormigas y las hormigas no colonizan, po, sino que atacan y se roban. Por ejemplo, el otro día vi un documental en donde estaban las colonias de hormigas, las clásicas, las que vemos en el día a día nosotros, y tenían su panal, te iba a decir, nada que ver, su hormiguero. Y llegaron las abejas. Uy, estoy rayado. Eso se parecen, hormigas con abejas. Y ¿Qué llegaron, documental viste, weón? llegaron otras, claro, unos mutantes, weón. Llegaron otras hormigas de otro clan, que eran distintas,
Eran hormigas las dos, pero una eran hormigas con un apellido que no me acuerdo, y estas otras eran hormigas, creo que eran hormigas guerreras, algo así se llamaban. Y llegaron y se robaron todo lo que tenían en el hormiguero esta otra. No colonizaron, no dijeron ya, ahora vamos a estar viviendo aquí y ustedes sírvanos a nosotros, no. Le robaron todo, mataron a las que tenían que matar, se llevaron la comida y se fueron. Entonces, si yo me pongo a No, pensar, viking. en lo más natural de la experiencia humana sería como nos tratábamos en la Edad Media, po. Si nosotros lo miramos con esa perspectiva. Entonces, si tú lo miras, no, pero es que Alfredo, eso es tan antiguo. Sí, pero es que lo estoy mirando solamente con el ojo natural. Hasta podría decir yo que esa forma de experiencia humana era más pura que la forma de experiencia humana que estamos viviendo ahora, que tiene tantos sesgos, como por ejemplo el sesgo político, el sesgo religioso, el sesgo social, el sesgo regional, el sesgo cultural. eh, Hasta podría decirse que, mira, me acordé hasta los derechos humanos. También es un tipo de sesgo. ¿Cachai? Solamente si lo Claro. miro por esa perspectiva, natural, entre comillas. ¿Cómo lo Claro, veis tú? o sea, me da la impresión de que está ahí relacionando pureza con simpleza en el fondo, ¿no? Si había menos sesgo éramos más naturales, pero habiendo tanto sesgo, ¿no será natural que existan los sesgos entonces? Porque si no, ¿cómo se multiplican? Pero respecto a lo otro y a la pregunta de Javier, también lo que decía un poco de la colonización, yo lo encuentro bien bueno. Me gustaría sumar la pregunta primero de cuál es la naturaleza de la naturaleza entonces, ¿no? ¿Es más individualista o más colectivista? ¿Cachai? Yo creo, obviamente, sin ser biólogo, que lo que dice ahí por vía sapiens, si existe la naturaleza, me parece que existe, ¿no? Porque, ¿qué es colonización al final? Y también, para variar, como lo decimos siempre en nuestro, en nuestro manifiesto, no somos especialistas, no veníamos preparados con la pregunta, además, eso es la gracia Nada, aquí estamos ¿cómo se solamente llama? De divagando. actor en vivo. Sí. Pero yo creo que colonización tiene que ver, tal cual las hormigas, una colonia es un grupo de similares en el fondo, ¿no? Una colonia de hormigas son puras hormigas, un grupo de hormigas. Entonces, la colonización que entendemos nosotros es cuando llega un grupo de personas, en este caso, y reemplaza, diríamos, ¿no? El grupo original de seres que está ahí por un grupo de similares, ¿ya? O Los crea uno españoles, en nuevo. nuestro caso, O crea uno nuevo dentro de eso. claro, Claro. sí, 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 evidentemente es Mm. más complejo que eso. Pues, como no es que lleguen, maten a todo y pusieron puro español acá, sino que empezó el mestizaje, y eso es porque yo creo que lo más natural de todo es que el ser humano es caliente, pues, weón, porque si no, lo que hubieran hecho los españoles hubieran venido y reemplazarnos, pero no. Se empezaron a relacionar con los nativos, ¿verdad? Con nuestros antepasados locales. Entonces yo creo que sí es natural, creo que sí es natural, solamente que la naturaleza tiene mecanismos para controlar ese tipo de cosas. Entonces, si empieza a haber una colonización demasiado grande de una especie en un ecosistema, ¿no? La misma naturaleza va a ponerle el freno. De una manera bien simple, pues. Si son Sí, más, la comida escasea más, pues. Entonces, si exacto. escasea la comida, se empiezan a morir. Si se empiezan a morir, llegan los carroñeros, entonces se empieza a producir un equilibrio. Y parece que el ser humano está quebrando ese equilibrio. ¿Cachai? Somos más de 8.000 millones de personas, pues, realmente una plaga. Lo desafía y... Perdón, lo desequilibra y lo desafía más encima. Porque en el fondo uno se cuestiona, uno como ser humano parte de esa plaga que decís tú, generalmente Mm. se cuestiona todo. Y vas y lo miras desde la otra perspectiva, así, "Oye, pero ¿y si lo hago de esta otra forma? Como que tienes esa libertad de decidir qué hago. Y ahí surgió otra de las palabras que son bastante apetitosas en esta conversación, que es la libertad. ¿Cuándo tienes más libertad? ¿Cuando eres individualista o cuando eres el individuo o cuando eres comunitario o colectivo? Esa es otra pregunta interesante que surge. ¿Cómo lo sientes, mi querido Ale? ¿Cómo te sientes tú? Si tú lo mires primero como ¿tú eres una persona individualista o una persona comunitaria? El amo de comunitario colectivo, ¿cuál es la Mm. otra palabra similar a individualista? Independiente. Ujú. Claro. Sí, porque Independiente independiente, pareciera ser un símil a colectivo, en el fondo, como una cosa más claro, funcional. sí, es más funcional. El individualista es como más de adentro y lo comunitario también es más de adentro. Lo comunitario procura el bienestar común
Lo individualista me imagino, especulando que procura el bienestar personal. Mm. Sí, Claro, suena yo bien. creo que el Mm, individualista lo que busca en el fondo es, a propósito de lo que sigue de la libertad, como la libertad de ejercer su voluntad sin tener que someterla a criterios externos a sí mismo. eres un libertario. Claro. Es que eso es interesante porque Mm, ser individualista no significa que, o sea, no lo sé, quizás sí, podríamos conversarlo, como que yo crea que yo quiero mi libertad personal y quiero ser yo, yo mi propio individuo libre, ¿verdad? Significa que creo que lo mejor para toda la sociedad es que todos los individuos de la sociedad tengan esa libertad, porque ahí hay un choque tremendo cultural que se da y que nosotros lo vivimos, bueno, se vive constantemente en todos los debates políticos, yo creo que de todas partes, pero al menos lo que vemos acá, mm, 100%, ¿cachai? Yo quiero mi libertad no la tuya, ¿cachai? sí. Yo a veces cuando ocurren esas como conflictos, refiéranse políticos, por ejemplo, siempre me acuerdo del Sartre cuando decía que mi libertad termina donde empieza la de los demás. Entonces, Claro, la típica. es súper clásica esa frase. Entonces, y es una verdad que a veces cuesta admitirla, porque uno se pone bastante testarudo, sobre todo cuando sales al mundo exterior, fuera de tu casa, y te encuentras con todo ese tipo de influencias que encuentras afuera, que Mm. terminan a veces diciendo, oye, esta sociedad de mierda, o esta persona que está aquí me cargó, o esta persona que aquí que me está, no me deja pasar, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o en el metro, como conversamos la otra vez, que alguien empieza como a cantar y no te gusta como canta, te molesta, te piden disculpas los chicos, oye, disculpa que te voy a contar una canción, pero hay personas, y yo ahí me incluyo porque es una experiencia personal también, que a veces cantan tan mal que te dan ganas de pasarle 10 lucas para que se calle, ¿cachai? Eso es Entonces, interesante porque ¿qué es lo que transgrede tu libertad? ¿Que alguien te cante en la oreja o que alguien te cante algo que no te gusta? Y por lo tanto es mucho más subjetivo, po. sí, pues por eso digo, súper Tú subjetivo, por deberías, eso, deberías subirse a alguien y decir como, hola, buenas tardes, yo soy, la verdad es que soy cantante de rap, así que les voy a cantar un rap con este tipo de base, claro, estas son las temáticas, así que por favor, que no le parezca lo que claro, yo voy a hacer en este momento, por favor, se cambia el vagón de se al cambia el lado y vagón de yo, al lado, que en el vagón de al lado hay jazz y en el vagón que viene atrás hay un poco de música así como merengue y en el folk, último hay música clásica. Elija. Bueno, sería la podría raja. ser. Sí, Buenas tardes, pasajeros, mi intención no es molestar. yo lo encontré Oye, genial. Mm. están en el chat respondiendo. Pacho Barrera dice, claro, hay colonias de distintas formas de vida. Y después pregunta, ¿ser comunitario es el mismo tipo de palabra que individualista? Me pregunto si se excluyen la una a la otra. Pienso que una comunidad está estructurada por individuos. ¡Ulala, Pacho Barrera! Pero es que Mira, ahí es que a ver, déjame complementar con el último comentario porque va en la misma línea. Pura Vida Sapiens dice, colonia, del latín colonia, granja, y este de colonus, cultivador, de colere, habitar, del proto-indoeuropeo cuel. no entendí O nada. sea, creo que Como realmente es el descripción habitar, de... Sí. el habitar, ¿no? Mm, El, el colono es quien habita la tierra, finalmente, como los sí. colonos gringos, pues, bueno. El primer párrafo sí, creo que hay dos conceptos que bajo la lógica que lo estamos abordando no están conversando, porque el párrafo, si no me equivoco, hablaba de, ¿cómo era? Mezclaba lo comunitario con lo individual. Ser comunitario es el mismo tipo de palabra que individualista. Me pregunto si se excluye la una a la otra. Pienso que una comunidad está estructurada por individuos. Ah, claro. Sí, pero es que ahí yo encuentro que la palabra individuo, habría que ver por qué el concepto de individualista, y es un poco la línea que estábamos hablando hace un rato atrás, de por qué tiene que ser, y que a veces me pasa a mí también, que porque algo es malo, se siente malo. No, esto está feo. No hay que ser individualista. No, no Mm. seas individualista, eso es malo, eso es caca, bótalo, bótalo. ¿Cachai? ¿Quién dijo que tendría que ser así? Porque está esa preconcepción de que no, no voy a ser individualista porque eso es feo. Mm, ¿Por qué? sí. O sea, yo creo que todo responde a un contexto, pues. Entonces, cuando tiramos conceptos aislados, evidentemente que están medio solos por el mundo, así como
Pero sí me parece que cualquier palabra que suene a un extremo, yo sí, personalmente, les doy una etiqueta negativa antes de preguntar, digamos. Como individualista para mí es malo, a no ser que nos pongamos a caflear y lleguemos a una conclusión distinta, ¿cachai? Pero primero es malo. Y Sí, lo otro, y que lo decís tú tácitamente en el fondo, que no es lo mismo individuo que individualista, ¿cachai? sí, Para responderle a Pancho ahí, mira, justo preguntan qué es un individuo. Yo creo que efectivamente es una comunidad está compuesta de individuos, ¿no? Individuos finalmente como una unidad, como una unidad, po, una una unidad, unidad de ser humano, güey, sí. ¿cachai? Y Como un... comunidad es única. Yo lo siento como que cada individuo, por eso a veces me cuesta tanto creer en el concepto de comunitario, porque siento, y aquí estoy especulando y lanzando palabras al viento nomás, me da la impresión de que a veces las personas que viven en comunidad o que declaran yo soy comunitario, se coartan su individualismo y dicen, su individualidad, más que su individualismo. exacto, su individualidad, mi concepto de individuo lo voy a anular en beneficio del bienestar común. Ujú. Es como, por ejemplo, que y ahí uno podría decir, oye, ¿qué cosas de esas son buenas y malas? Por ejemplo, encuentro que una forma de anularse como individuo en pro de un bienestar común puede haber cosas muy buenas y cosas muy malas. Lo bueno me imagino como hace una mamá cuando justamente tiene un hijo, se anula como individuo y le entrega todo lo que tiene a su hijo. Eso es maravilloso. Pero si un poco lo ves bajo otra lógica, puede ser súper negativo también. ¿Hasta qué punto yo me tengo que anular por otros? Entonces, me acuerdo de una conversación que tuvo también con una persona tiempo atrás, me llevó a reflexionar de que el mundo a uno lo modela, el mundo así, generalizando. ¿Mm? Te modela de una forma, pero te modela a su gusto. ¿Y por qué te modela a su gusto? Porque uno no tuvo conciencia muchas veces de las elecciones que tomó en ese camino. Tú tomas, por ejemplo, elecciones en la vida cada vez que vas avanzando, ya sea elecciones de con quién te enamoras, con quién te casas, en qué colegio vas a estudiar, en qué universidad te vas a matricular, qué micro vas a tomar, son elecciones. Pero generalmente uno no las decide de manera consciente, sino que las decide porque el mundo te dijo que eso tenía que ser así. O dentro ¿Cachai? de qué alternativa decidiste, po, O dentro de qué ¿cachai? alternativa decidiste. Entonces, No sé si generalmente lo cuando tú te hablábamos. vuelves consciente, me da la sensación de que al final terminas dándote cuenta que eres un individuo, eres un universo en sí mismo. Entonces, por eso me cuesta creer tanto en el concepto comunitario, cuando hay personas que te lo pregonan y lo dicen así abiertamente. No, parece que lo conversaba en algún capítulo o en el anterior, pero eh, está la ilusión de que uno puede tomar decisiones y elegir, ¿verdad? Tú puedes escoger qué cereal comprar en el supermercado, ¿no? Pero la verdadera libertad está en decidir si entrar o no al supermercado, por ponerle en una metáfora, ¿cachai? Sí, A mí lo que me pasa es que, como de lo que decís, no me suena a que sea particularmente malo o bueno. O sea, cuando tú decís el mundo te modela, para mí es un sinónimo del contexto, po, ¿cachai? Somos fruto de nuestro contexto, ¿no? Entonces, claro, el individuo es un mundo, pero al mismo tiempo a lo mejor también es un poco ficticio que el individuo es una weá independiente 100%, ¿cachai? Como que en el fondo, claro, igual pertenecía el, a un entorno. o sea, te debes al contexto. Mm, Nada existe sin contexto, sino que seríamos, ¿cachai? Eh, entonces, de pronto también, claro, la comunitario está en el otro extremo, evidentemente. Pero otra pregunta que te hace, por ejemplo, cuando tú decís, mm, oye, uno anularse a sí mismo en pro de la comunidad, ¿cachai? Pero si tú te anulas a ti mismo porque tú eres parte de una comunidad de manera voluntaria, que no estoy pensando en una secta, bueno, en un lugar donde te tienen esclavizado, evidentemente no es comunidad, eso ya es otra cosa, ¿cachai? Pero si tú estás voluntariamente siendo parte de una comunidad y, y tú anulas atributos o rasgos de ti mismo en pos de esa comunidad, sigues siendo tú el que lo está haciendo, ¿cachai? Como claro, no es parte de tu voluntad y por lo tanto refleja tu voluntad el anularte a ti mismo en pro de la comunidad, como la verdadera libertad está en el salir de la comunidad en el momento en que tú queráis, digamos. Pero si tú estás ahí adentro voluntariamente y por eso tomas decisiones, ¿cachai? Entonces me parece que hay algo que sí funciona igual, ¿cachai? Ahora, mm, de nuevo, la comunidad creo que tiende a ser muy homogenizante, o sea, uno
te quedas en la burbuja, es medio masturbatoria, pues siempre hablamos de esto, ¿no? Como es el espejo, ¿cachai? Pero sigue siendo tu voluntad, pues, bueno. Sí, pero al final termina en el fondo prevaleciendo el bien común, que es el punto Y, que llega ahí. Y creo que el bien común es un acto comunitario. pero eso está mal o bueno, o bien. Es que no es un tema de... Yo cada vez que llegamos como a este tipo de conversaciones donde tenemos que de alguna forma... Es como, me imagino como que nos vamos por las ramas, que es maravilloso, y llegamos a un punto en donde sí o sí aparece el juicio de valor. Siempre nos pasa. Entonces cada vez cuando tengo que decir si decidir en una conversa esto es bueno o malo, yo digo, depende, pu. Pero que tú dijiste que tú estabas como que te hacía ruido el tema de la comunidad por eso, como que tú ya pusiste el juicio de valor, pues dijiste, esta weá no Claro, me parece más que porque no la me persona parece, se digo tiene que que anular. me cuesta creer. Más que decir que sea bueno o malo. ¿Cachai? Es como esas personas que se juntan todos a vivir en una comunidad, un montón de casas y tienen baños y cocinas en común. ¿Cachai? Eh, y ahí obviamente tiene lógica lo que tú decís. Hay gente que decide vivir así porque les gusta, perfecto, pero hay otras que no van a poder estar viviendo así tranquilo nunca. Entonces ahí es cuando me imagino que ahí se desarmaría como esa lógica positiva, hablando del concepto de valor, si es que esta comunidad de gente que vive igual y que comparten los baños y la cocina, empiezan como a evangelizar al resto. Oye, esta es la vida que tienes que tener. Tienes que vivir así. Bueno, yo no quiero vivir como tú. Es que tienes que vivir como yo, si no estáis mal. Ahí como que se me Sí. desarma. ¿Cachai? No, heavy, porque Mm, estoy 100% de acuerdo contigo, como que siento que hay un nivel de libertad en el cual los que quieren estar en comunidad, que estén en comunidad, y los otros no, digamos, y si somos capaces de convivir entre todos y todas así, entonces va a funcionar, ¿verdad? claro, en teoría Esto sí. del proyecto colectivo de país, más que del proyecto comunitario, ¿no? Sí, sí, Y probablemente dentro de ese colectivismo, dentro de ese proyecto colectivo, hay comunidades dentro, ¿cachai? sí. Pero eso te choca inmediatamente con la definición de, bueno, pero ¿qué está permitido entonces? Porque si hay una comunidad, weón, que es fanática de violar niños, weón, y otra comunidad, perdón el ejemplo, perdón, nos va a censurar Twitch, perdón. Si hay una comunidad que le gusta cazar, ¿cachai? Cazar animales, hay otra comunidad que está en contra, weón, de la homosexualidad, entonces tienen sus mensajes de odio, y qué sé yo, también es algo que quería decirte antes cuando dijiste esto de la libertad mía termina donde parte la del otro, ¿no? Pareciera que entonces uno podría dibujar como un mapa, ¿cachai? Sí, Literal un sí. mapa de una casa donde hay murallitas. Entonces, mira, mi libertad aquí, aquí la tuya, y te armáis como el... Pero no es así, po, ¿cachai? No es tan rígido, está todo entremezclado. Entonces a veces yo estoy transgrediendo la libertad de alguien por estar ahora acá, ¿cachai? Entonces, es heavy, creo que es un tema muy, muy complejo. ¿Te puedo Pero leer el chat o querés responder eso? no, es que me acordé de algo que creo que lo dijiste tú tras bambalinas. Dijiste que casi como pensando como en una conclusión ideal, obviamente, sería como que tener un proyecto grande que sea colectivo, donde varias comunidades puedan convivir. Eso me queda como casi como como el epílogo de Mm, de esta parte, ¿cachai? Lo encuentro súper bueno. Un proyecto colectivo más que un proyecto, más que un proyecto comunitario. 100%. Y Sí, ahí, como decíamos que el colectivo es funcional, tiene que tener un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo del proyecto colectivo que tenemos? Y ahí no somos capaces de ponernos de acuerdo. exacto. Oye, chat en vivo. Dice Pura Vida Sapiens, ¿el ser humano es totalmente un individuo? Podríamos aceptar que somos un holobionte, es decir, un ambiente donde conviven miles de microorganismos. ¿Por qué nos clasificamos como individuo entonces? Pregunta. Yo, Cuando... Ah, perdón, dale tú. bueno, mira, a mí me parece que efectivamente somos sistemas, ¿no? Mm. Para ponerlo, yo no conocía la palabra holobionte, pero me hace sentido como un sistema, ¿no? Como un conjunto de elementos, en este caso microorganismos, que interactúan, que son interdependientes, que se afectan unos a otros y van generando resultados. Finalmente, eh, eso somos, un conjunto de cosas. Y lo podéis ver en cualquier nivel, en el fondo, ¿no? Desde el microcosmo,
las células que componen a los seres humanos, las plantitas, weón, los microorganismos unicelulares, toda la cuestión, hasta el universo, los planetas, cómo se relacionan, cómo la órbita de uno afecta a otra. Y obviamente que lo que está entre medio también está súper afectado, o sea, los árboles, los ciclos tróficos, weón, toda la cuestión. Mm. Entonces, me parece bien, a propósito del individualismo, ¿no? Me parece bien tonto pensarnos como que todo el mundo funciona y todo el universo tiene esta lógica de sistema, pero justo nosotros no, bueno, justo nosotros no dependemos de nadie, que nos dejen solitos, ¿cachai? Ojalá, mira, yo mis libertades, ustedes váyanse a la cresta, ¿no? Como me parece como medio incluso absurdo el Sí. individualismo así acérrimo. No podí, pensaba en esta figura cuando reflexionaba antes del capítulo, como no podéis poner una mesa de laboratorio en medio de una jungla, ¿cachai? No va a estar aséptica, no va a estar, ¿cachai? Ininterrumpida por lo que existe, ¿cachai? Entonces yo creo, eso por lo menos yo pienso, Javier, ¿cachai? Como creo que las etiquetas existen y sí uno puede hacer el agrupamiento y decir, ¿sabes qué? Somos individuos, Mm. pero ¿qué es lo que significa eso? Y yo creo que ya estamos de acuerdo en que el que individuo en sí mismo no tiene juicio de valor como palabra, ¿cachai? Es un concepto nomás. Con la Como lo que pregunta, hablábamos del sí, ego con la la vez pregunta pasada. que hicieron me imaginé una imagen. ¿Cómo explicarla? Porque un poco la pregunta me hizo recordar lo que yo dije hace un ratito atrás de que yo sentía que cada uno es un universo en sí mismo. Entonces, siento como que la conciencia de ese universo en sí mismo, como que me la imagino en un nivel, ponte tú aquí. Y si yo paso de ese nivel para arriba, está todo el tema comunitario, colectivo y todo lo que hemos visto. De ese nivel ¿Ya? hacia abajo está todo el espectro molecular que mencioné, porque es otro universo que hay dentro. Y cada uno de esos submundos tiene otros niveles. Entonces a veces lo siento como muy infinito. Como que nosotros estamos mirando esta línea nomás, pero deben haber un montón de líneas. Cada vez que uno empieza como a mirar más y a profundizar más, uno empieza a encontrar más y más y más y más capas. Entonces, al final es como es un universo infinito. Y ahí uno podría estar hablando eternamente. Cada Quizás vez que uno individuo se entonces, enfrenta a la palabra infinito es problemático 100%, quizás individuo entonces es una simplificación para poder, weón, para poder vivir, entenderla, para poder para vivir, poder vivir. para poder vivir tranquilo, porque al final uno siempre trata de buscarle respuestas a todos, a todo. Sí. Hay personas Puta, que dicen que no, que viven sin preguntarse nada, pero ¿cómo no te vayas por preguntar nada? Algo por lo menos. tal cual. Sí. Me acuerdo cuando estaba en la universidad, eh, no sé, unas primeras clases de cálculo, te hablaban de esto como de las contradicciones de la matemática, o más que contradicciones como paradojas, como cosas que llaman la atención. Y me acordé por lo que decía ahí del universo en sí mismo y los niveles, como Mm. entre el número uno y el infinito hay infinitos números, ¿ya? Pero entre el uno, perdón, entre el menos infinito al más infinito hay infinitos números. Entre el uno y el 2 hay infinitos números. 1,1, 1,11, 1,1, ¿cachai? Y así. Y entre el 1 y el 1,1 hay infinitos números, ¿cachai? Y entre Claro. el 1, ya se Ya, entendió. sí, ya se entendió. Entonces, la teoría es, ¿hay infinitos más grandes que otros? Porque infinito por sí mismo está indeterminado, es mucho, ¿cachai? Es demasiado, es más de... Sí. Entonces, tiene algo de eso cuando tú decís el universo en sí mismo, que es muy bonito, porque tú lo decís, entiendo por qué lo decís, pero también tiene esta característica de infinito. Y para mí tiene que ver con lo desconocido, con el límite de la capacidad que tenemos de entender y de conocer finalmente, Mm. ¿no? Entonces, quedarse en el individualismo, para seguir con el tema, implica hacerse cargo de ese universo, pues. Hacerse cargo es infinito, pero no te podías hacer cargo del infinito. ¿Cómo Te te haces puedes, cargo del infinito? te puedes hacer cargo de tu propio infinito. Porque si un poco ¿Cómo te haces cargo del infinito? de tu propio infinito, que básicamente lleva de tu propio cuerpo, llevándolo a la lógica que estamos hablando ahora. Mi cuerpo, tu cuerpo, es un infinito en sí mismo, tiene un montón de cosas. ¿Cachai? Eh, por lo menos hacerse cargo de eso. ¿Cómo Oye, ahí yo en el me... chat se quedaron conversando del holobionte, por si acaso. Siguen ahí debatiendo sobre el holobionte. Está bueno.
Holobionte suena como un animal prehistórico. Yo tampoco conocía esa palabra. Sí. No sé si sea prudente meternos en la palabra infinito, porque vamos a tener infinitas formas de conversarlo. Sí. Finalmente, infinito es una manera de, Mm, por eso te digo, infinito para mí es un sinónimo de algo que supera, que supera la comprensión, que supera, entonces, como decir, hacerse cargo de tu infinito me parece una contradicción finalmente, sí. ¿no? Y bueno, Lo que me eso. lleva más a pensar es justamente lo que dijiste ahora, como que lo encuentro como más como aterrizado, de lo que lo que cuesta ponerse de acuerdo en cosas. ¿Mm? Porque si en el fondo dos personas o dos comunidades intentan conversar, ¿cuáles son las claves, por decirlo así, que deberían de usar para llegar a acuerdos y que no se ¿Mm? transforme en una guerra? Asumiendo que el que peleen es malo. Porque como Es decíamos al malo, principio, puede que, malo pe- caca, puede que pelear sea lo bueno, es lo más natural. Uno de los dos tiene que ganar. Si no lo ve con el lenguaje de la naturaleza salvaje. claro. Sí, es interesante, pero yo creo Mm, que es lo mismo en el fondo, como en términos de esto. Esta conversación es una conversación colectiva más que comunitaria, ¿no? El abrazarse, digámoslo así, desde las diferencias, ¿no? El entender que lo que tú buscas al hablar con la otra tribu es el punto de entendimiento tiende a ser más funcional, ¿no? sí, No, a propósito del colonialismo, no vengo yo a imponerte mi religión, mi cosmología, no, yo quiero que acá trabajemos en conjunto para lograr esto. Entonces, al ser más funcional es más fácil decir, ya, ok, entonces mira, acá esto no me lo toqué y acá vamos a estar trabajando por esto, sí, ¿no? Eh, creo que tiene que ver con eso, sí. sí. Y obviamente ahí está, obviamente necesitáis compartir al menos el código de la comunicación, poder comunicarte para poder llegar al acuerdo. Pero el resto debiera ser más Mm, funcional. Entonces, eso es súper importante, creo, por dos cosas. Una, me acuerdo de Maturana al tiro, ¿no? Maturana dijo demasiadas weas muy bacanes, una de las cuales el amor como herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad, ¿no? Y él decía que el amor es reconocer al otro como un legítimo otro en la convivencia, reconocerlo como otro, ¿cachai? O mm, sea, reconocerlo como algo distinto, como algo que no eres tú, que no es igual a ti, entonces esto no lo creo, no sé si lo habrá dicho o no, pero como esto de lo colectivo, ¿no? Como convivamos en aquello que podemos convivir para poder seguir, ¿no? Yo te reconozco como un legítimo otro. Y sabéis de qué me acordé de la llaga abierta que nos quedó, ¿verdad? Como país con el tema de la constitución, pues dos intentos fallidos que no llegaron a ninguna parte. Y en la primera propuesta estaba esta cuestión del Estado plurinacional, ¿te acordáis? mm, Y lo encuentro súper interesante para esta conversa, se me acaba de ocurrir porque el, es un proyecto colectivo, el reconocernos como, digamos, distintas naciones, pero en el fondo distintas comunidades que conviven por un proyecto común de país. ¿Cachai? Sabéis que tenemos objetivos en común que están en esta constitución, pero cada uno tiene sus cuentos, sus cosmologías, sus cosas, ¿cachai? Obviamente con cierto respeto a temas mínimos, lo que hablábamos antes, pero, pero eso se rechazó porque no podemos ser distintas naciones, porque somos solo una, ¿no? mm, Porque aquellos que quieren el individualismo quieren que seamos una comunidad y nos vuelve a llevar al punto de que son lo mismo, ¿cachai? Yo quiero que seamos todos iguales, igual de individualistas, ¿cachai? Y eso me parece súper egoísta y obviamente no funcionó por mm. ninguno ni por otro lado. A mí me hace pensar como que los proyectos, cuando se abordan de manera comunitaria, fracasan. Pero cuando se abordan de manera colectiva, tienden a tener un poco mejor éxito. Me hiciste, bueno, un poco la constitución es un ejemplo real y concreto, que yo creo que se postuló como un proyecto colectivo y se asumió como un proyecto comunitario. Puede que sea un problema de comunicación ahí. Porque, por ejemplo, cuando tú hablabas con las personas, incluso sobre todo las personas mayores, eh, somos un solo país. ¿Por qué tenemos que dividirnos? Pero si ahí viene un poco la descripción que diste tú, pero es que obviamente no vivimos todos, somos todos distintos. ¿Por qué no reconocerse distintos en el otro? Y que no, y que no, y que no, y que no, que no. Entonces lo tomaban como que se imponía como un bienestar de que, y me acuerdo incluso una vez acompañé a mi mamá al adulto mayor en su club,
y estaban hablando de ese tema, yo no opiné nada, simplemente escuché, y las abuelitas opinaban casi todas igual, en el sentido de decir que el bienestar, y usaron la palabra bienestar, es común es que tengamos que ser todos iguales, porque somos todos del mismo país. Entonces yo la encontré extraño, encontraba como, no es eso lo que se intentó postular, ¿cachai? Entonces yo lo veo más como de un lado de decir, oye, fue una muy buena idea, mal bajada, mal comunicada. ¿Qué falló? No sé. Ahí no tengo ni las herramientas, ni nada, ni las fuentes para descubrirlo, pero es una impresión mía. Porque cuando tú lo dices de la forma en que lo dices, claro, tiene lógica. Pero ¿por qué falló? Cuando tú te pones a conversar con la gente así, aleatoria, como a mí me pasó, yo escuchaba porque tampoco tenía quizás la forma de debatirlo, porque ya no era necesario tampoco. Y me sentía raro debatiéndolo, porque ellas la tenían súper claro. Somos un solo país, no queremos distintos países. Y usaron la palabra bienestar. Entonces era como raro, ¿cachai? Lo veo también en mi edificio acá donde estoy yo, que siempre cuando hay peleas, pertenezco a un chat, están todos los departamentos incluidos, y las personas mayores, y coincide, siempre son personas mayores, me llama la atención, ese es el tema de radio. Lo que pasa es que todos ustedes no saben vivir en comunidad. Eso es como que con eso cierran la discusión, ¿cachai? Y se van así como, no, yo tengo la razón. Y dicen, es que todos ustedes son unos ineptos y no saben vivir en comunidad. Por eso este edificio está así como está. Siendo que en el fondo debería ser como tú lo dijiste, oye, somos todos distintos. Aceptemos que a esta persona, por ejemplo, le gusta, pues, poniendo casos extremos, a esta persona le gusta, no sé, pues, tener carretes con sus amigos un día jueves, hasta las 10 11 de la noche. A la otra señora le encanta traer una señora que vive, estoy inventando, en el primer piso, tener a todos los gatos que tenga. Y se va a llenar el estacionamiento de puros gatos. Eso obviamente a esa persona le va a encantar, porque obviamente tiene sus razones para amar a los gatitos. Pero van a haber vecinos y quizás el edificio se va a poner, oye, pero si los gatos me van a rayar el auto, me van a dejar el auto de hediondo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si salen estas señoras y dicen, no, es que ninguno de ustedes sabe vivir en comunidad. Y ahí me da la impresión de que ay, ellas van a decir, y yo sí sé. Entonces es como especial el concepto. Está bueno el ejemplo que traéis porque en el fondo creo que como dijimos que comunidad es ese grupo de personas que comparten, que tienen algo en común, ¿no? Que tienen, Sí, y pareciera ser que una comunidad de un edificio, como la entendemos, es una comunidad que tiene muy pocas cosas en común, ¿cachai? Lo único que exactamente. tenía es que vivía ahí. Viví Es ahí. como cuánta gente, porque uno de repente, oye, el proyecto inmobiliario, pero ¿cuánta gente realmente elige dónde vivir, Sí. ¿no? Por un proyecto de comunidad? Entonces, Claro, y nadie, como no po. se reconoce como Tú cuando colectivo. buscáis un departamento, buscáis el lugar geográfico, etcétera, y punto, si el departamento es bonito, pero no preguntáis con quién voy a vivir. No tenéis idea cómo se va a hacer tu comunidad. Entonces, casi como que nunca deberían llamarse las comunidades, los edificios, deberían llamarse colectivos. Que hey, weón, punto, porque en el fondo debería ser colectivo, tal cual. Sí, está bueno. Voy a decirle al chat, cambien el nombre. Claro, porque cuando Porque si las no sabes palabras vivir, crean realidades, po. Entonces, es que está buenísimo lo que estás diciendo, porque en el fondo cuando tú decís como, claro, la caricatura, como lo que quiere decir, como yo sí sé vivir en comunidad, claro, todos sabemos vivir en comunidad si la comunidad es como nosotros, sí, pero como no es comunidad, entonces tú tenés que poner en el chat, saben que ustedes no saben vivir como un colectivo, exacto. idiotas, Idiotas. Tienen que escuchar el yo sí. cafle. Tienen Capítulo 2 tienen que van escuchar el y capítulo aprenden. 2 y aprenden todo lo que yo he aprendido para ser como yo, porque yo quiero que todos ustedes sean como yo. Ahí quedó Quiero que como, seamos una comunidad. claro. No, qué bien las palabras. Qué bueno el concepto. Hemos sacado como tres conclusiones hoy día muy buenas. Sí, po. Bueno, tú decías otra cosa recién ¿qué dijiste? Ah, del tema de la constitución, ya que no me quiero quedar en la constitución, pero creo que sí representa un problema de cómo nos ponemos de acuerdo como sociedad o cómo se ponen de acuerdo las sociedades para distintas cosas, ¿cachai? Mm. Eh,
y cuáles son los elementos, los fenómenos que se interponen en esa manera de decirlo. Y creo que hay algo muy fuerte relacionado al poder, ¿cachai? ¿Quién o quiénes tienen el poder? ¿Qué comunidades o qué individuos, dependiendo del caso, ¿verdad? Tienen el poder, ¿cachai? Mm, Cuando tú hablabas, lo más natural es vivir como en la Edad Media, pero en la Edad Media, bueno, había reyes, pues, bueno. Eran individuos que decidían por, no sé si decir el exacto. colectivo, la comunidad, ¿cachai? Como Cierto. eh, Mm, ellos llevaban la batuta y decían lo que estaba sí, bien, lo que estaba mal, y se hacía lo que estaba mal y no representaba y ser parte de la comunidad, te cortaban la cabeza. claro. ¿Sí? Claro, se me ha olvidado ese pequeño gran detalle. Exactamente. Mm, Entonces, ¿qué pasa con el poder? Yo, una de las cosas que concluía pensando en este tema era, claro, cuando partimos quizás como a propósito de lo que decía de las tribus o estos grupos familiares, los cazadores recolectores que iban por aquí, por allá, ¿cachai? Que tenían que colaborar finalmente, probablemente eran comunidades o colectivos al menos, ¿cachai? mm, Y después empezó bueno, entiendo que la agricultura ahí es como gran responsable un poco del cambio, ¿no? Del cambio a que nazca el concepto de propiedad privada, de la acumulación, y la acumulación naturalmente genera más poder, ¿no? Más que solo el poder físico, el poder de tener más capacidad, más propiedades. Y nos hace individualistas, pues, ¿no? O nos hizo un poco más individualistas, ¿cachai? mm. Porque puta, oye, bacán que vayan a cazar, vayan ustedes, weón, si quieren me traen un pedazo de mamut, pero yo tengo que hacerme cargo acá de las ovejas, de las zanahorias, no puedo dejar esto solo, ¿cachai? Me tengo que preocupar por mí. Sí. Y después viene el, aparece el poder, ¿no? Cuando aparece el poder, ¿no? Oye, yo tengo más ovejas que usted, así que no me traigan mamut si quieren, me tienen que traer porque si no me los cago, weón. Si no, no Claro. les doy de mi granja, no les, ¿cachai? No les presto cobijo, weón, me los cago con los palos para el incendio, para el fuego, perdón. Y ahí llega Mm. la Edad Media, pues. Y ahí el poder está clarísimo, o sea, el rey, el enviado de Dios, pues, y así son los reyes, ¿no? El representante del pulento en la tierra, Yo creo ¿cachai? que el concepto contemporáneo de rey, bajo esa descripción que la dices tú, es como el caudillo. El caudillo, El caudillo. el caudillo. Es súper más Pero es que contemporáneo. Es como el caudillo tiene algo, cuando ya las instituciones no funcionan, surgen como estas personas que tienen como esas características completamente distintas a las instituciones o al sistema, lo desafían al sistema y representan como a toda esa masa que está absolutamente aburrida de ese sistema. Y son personas que están completamente fuera de ello. Me el acordé, caudillo es medio como una contraparte al rey, porque el poder se lo da al pueblo de alguna manera, el ¿no? poder se lo da al pueblo. El rey al revés, po. Sí, Tiene el poder y hace que el pueblo, digamos, se someta a ese poder. sí. Hay ¿Sí? un personaje que algunos lo catalogan de caudillo, y lo que tenemos al otro lado de la cordillera. Que hay, cuando hay algunas personas cuando lo analizan dicen, ah, pero es que este es un caudillo contemporáneo. Lo tenemos ahí cerquita. Es que interesante porque hoy Sí. día, con toda la mezcla, bueno, para cerrar quizás la vuelta, ¿no? Están los reyes, entonces hay como Mm, que ya acumulación de poder máxima, y después con las distintas revoluciones democráticas, que dan un poco más de poder a los individuos en el fondo, ¿no? O sí. sea, tenemos que pensar que hace no mucho existían ¿cómo se llaman? Los esclavos en nuestro mismo continente, ¿cachai? Hoy día siguen existiendo. Entonces, esta apertura al mundo, esta democratización donde todos tenemos un voto, ¿no? Donde ya ahora, hoy en día podríamos decir, oye, todo el mundo que puede votar vota, ¿no? Como que un poco le baja la presión al tema del poder. Pero hoy día volvemos a concentrar el poder, ¿no? Sí. Y en las empresas, quizá, en aquellos grandes grupos económicos que realmente son los dueños de la oveja, ¿no? Los dueños de la zanahoria, lo que te decía antes, pero también en esto que tú estás comentando. Entonces, don JM, al cual tú te refieres, eh, probablemente es un caudillo para su comunidad Mm, y un rey hoy día para las otras comunidades, ¿no? Están sí. obligados a... Están obligados a. Qué ¿Has escuchado el interesante. concepto del mundo líquido? Sí. ¿Cachai? Yo creo que un poco eso refleja también que no podís como sellar las cosas con etiquetas, ¿cachai? No podéis decir este compadre es o no es el caudillo. Es y también no es, como Claro. no hay de qué agarrarse, pues, bueno.
Sí, porque en el fondo podría ser hoy algo, pero mañana algo distinto. Mira, las cosas que me acuerdo, por eso yo nunca me he tatuado, weón, porque siento que si me hago un tatuaje en un mes más, ese tatuaje va a significar otra cosa. Mm, Me cuesta, porque yo soy como muy... Hay personas que lo encuentran extraño o quizás podrían decir que es como negativo, pero yo soy como muy cambiante. Onda, pero ¿ya? decídete por algo, po, weón. Pero que no, hay tanto que Pero, por descubrir y ejemplo, no conocer. te- ¿Mm? tatúate la palabra cambiante. Tatúate una weá que represente como la impermanencia. Qué divertido, ¿sí? ¿Cachai? La impermanencia. Sí, Y de hecho, tatúatelo, pero tatúatelo así como, no sé, pues si te tatuáis la palabra impermanencia, pero impermané, y hasta ahí nomás. Decir, claro, no, es que me quédate nomás. arrepentí mientras me Y lo me lo estaba haga tatuando, en nomás. lugar como que sea bien inusual. Para que sea más En la disruptivo axila. todavía. Claro. El- Oye, creo que Y estamos llegando a nuestro límite. sí, ya se nos fue, bueno, no sé, ya la gente no está comentando nada, así que Sí, ya se eh, fueron, ya nos dejaron a nosotros, estamos aquí con las velitas. Sí, sí. estamos cerrando el bar Estamos virtual. cerrando el bar, ya. Pero no hay nada más rico que quedarse como eso hasta el final. Oye, hacerse un tatuaje es un acto de individualismo. Mm, yo creo que depende, po. Yo también creo. Sí, yo creo que depende de algunos factores. No sé si sean muchos los factores, puede que hayan varios, pero depende del contexto en que te lo quieras hacer. Porque los que se tatúan esos tatuajes, las parejas que se hacen un tatuaje, eso ya no es individual, po, ¿cachai? Que se tatúan una cosa en un brazo y en otro en el otro, y lo juntan y se arma la frase, por ejemplo. Em, los que se tatúan la cara del niño, del hijo. Ujú. Mm. ¿Sabes qué es lo que se me ocurrió antes de cerrar? Que sería interesante durante el desarrollo de la conversa. Puede que sea interesante en algún capítulo, no sé si de esta temporada, pero invitar a hacer una conversación colectiva, hacer como justamente hacernos cargo de ese concepto. De repente invitar a un tercero a este bar, que sea, ya sea de otra generación que nosotros, que sea de otra realidad de nosotros, o de otro país, de una mujer, somos dos hombres hablando de un tema, lo que sea, hasta un trans sería interesante, si es que se puede, pero me quedó como esa inquietud que podría ser agradable en algún futuro próximo. No sé qué opinas. Bueno, primero la conversa colectiva yo creo que ya la estamos teniendo Mm. gracias a la transmisión en vivo Ah, y verdad, poder por sumar cierto. otras opiniones. Pero Mm. claro, tú decís como buscar a alguien que sea muy distinto o muy Claro, hacerlo distinta. intencional. Yo lo haría intencional. Que intencionalmente buscar a alguien que sea muy distinto a nosotros. Sí. Pero igual hay que tener cuidado con la etiqueta, yo creo, weón, porque tú decís como, oye, me gustaría conversar con un trans, pero por ser trans, como es como medio, ¿cachai? No, porque Como, simplemente porque puede como tener una conversar con forma, alguien que una tenga forma opinión, distinta de ver po. el mundo, porque obviamente todo Ajá. su trayecto en este planeta ha sido, me imagino que debe ser bastante diferente al que tiene uno. Sería muy agradable compartir ese universo con él o Sí. con ella, ¿cachai? Así Oye, que me yo, quedo con eso y con varias otras cosas, pero creo que quedé llenito ¿cuál de es nuevo. tu principal conclusión del capítulo? Uf, la principal conclusión, qué difícil. Entonces, me quedé en blanco, porque son muchas cosas. Yo creo que voy a tener que escucharlo de nuevo y hacerme la conclusión después. Sí, yo creo que esto de hacer los capítulos en vivo nos hace estar más dispersos y hablar con la gente más dispersos todavía, pues, porque ya Sí, lo somos. sí. Entonces, más que tú siempre que habláis del árbol, yo creo que acá estamos saltando de árbol en árbol. Creo que más que estemos sin querer armando un bosque, po. Estamos armando un bosque, mira qué bonito, Sí. de bosque, un bosque de puras especies distintas, para que Y sea de un bosque todas colectivo y no comunitario, pues. especies distintas. Sí. Oye, yo medio con lo que me quedo, pero también como quizás última reflexión. Bueno, para mí el manifiesto, weón, el manifiesto
podría ser el capítulo más corto de Cafre jamás emitido, ¿no? Como tú podrías simplemente leer el manifiesto y creo que eso contiene gran parte de las conclusiones y las conversas que siempre tenemos. Salirse de los bordes, no quedarse en lo binario. Y en este caso, el individualismo y lo comunitario parecen ser dos extremos, pero claro, decimos también, existen, digamos, individualistas y comunitaristas, no sé. Sí. Eh, y Yo, quizás no ilegítimo particularmente, pero sí creo que, y quizás eso sí es como medio dictador de mi parte, pero es como debiéramos, independiente de la posición en la que estamos, aceptar que podemos cambiar y aprender o buscar aprender para nutrir nuestra mirada, independiente de que ese aprender nos permita asentarnos con más confianza en donde estamos o movernos, ¿cachai? Y para cerrar, pienso en Ego Sapiens, pues, ¿cachai? Cuando hablan de esto del nutrir el ego, ¿no? Como me gusta eso porque no es simplemente, no es decir como, weón, evoluciona, ¿cachai? Cambia tu cabeza, sino que es nútrete. Y si tú te nutres, que nutrirse es un verbo que podríamos hablar de qué significa, ¿no? Como naturalmente te va a llevar a alguna parte, mm, creo. Entonces, eso, yo creo sí. que uno busca mucho etiquetarse, encasillarse y en realidad lo más natural, a propósito de lo que tú preguntaste delante de lo natural, es el movimiento. Sí. Por eso no te respondí cuando me preguntaste, bueno, si era individualista o comunista. Y yo me estoy dando cuenta que por eso tampoco te respondí ahora que me preguntaste con qué me quedo. Sí, porque son varias cosas que uno procesa y a veces prefiere como guardárselas. Guárdesela nomás, pues. Sí. Porque todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Sí, pero bueno. Bueno, Bueno, agradecemos a mira, todos a esta los... altura, con unos 12, 13 capítulos que hemos hecho entre la temporada 1 y la 2, yo creo que ya no podríamos postular a ningún cargo público, weón, a ningún cargo de nada, weón. Sí, pero es parte de la vida, es parte de ir cambiando, modificándose. Así Imagínate es, si en el todos chat tus nos dice, clientes te empezaran a escuchar, así, puede pasar las dos cosas. Nunca más trabajo con este weón, o weón, qué bacán, quiero trabajar con él. mira, yo le digo a mis clientes que me están escuchando, si es que hay alguno, que yo soy muy profesional, Claro, todo lo que digo yo, acá es mentira. el que me- no, no es mentira, pero el que me paga, manda, pues, weón, el que me Claro. paga, el que pone la música. Oye, en el chat nos ponen el movimiento es vida, a propósito de lo que decíamos. Mm, Así es, sí así es, sí, es. Y sí como es. movimiento mismo, ¿verdad? Tenemos que movernos de este café, que nos gustaría que no terminara, pero que tiene que cumplir un ciclo más y Sí, que para que ganas de siga estar mutando. partiendo ya el tercer capítulo, ¿no? Sí, que siga mutando. Ya estamos en el proceso de transformación. Así que nada, pues queda despedirse de esta transmisión en vivo y agradecerles a que nos hayan aguantado toda esta divagación. No hay nada más Buena humano que conversa, divagar, así que los lo pasé invitamos a la todos a raja, que weón. divaguen lo más A que que puedan. divaga, eso. Divaguen. Eso Y como es, siempre, hemos querido, conversado a fuego lento. amén. Amén. Nos vemos en el próximo.